Es un gozo darles la bienvenida a todos a esta escuela discipulado, esta primera sesión, donde vamos a dar la introducción de, pues primeramente, qué es la escuela de discipulado, cómo se va a manejar y la razón o el fundamento por qué es tan importante. Y vamos a empezar un camino juntos, un viaje, para ver al qué nos ha llamado Dios. Y ese viaje es el que deben tomar todos los que quieren ser un discípulo de Cristo. Todos los que nombran el nombre de Cristo son llamados a seguirlo a Él. Entonces, vamos a comenzar este viaje. Pero algo que tenemos que saber de antemano es que este es un viaje que no todos quieren tomar, o no todos saben que deben tomar. O no todos quieren tomar el tiempo para tomar el viaje de seguir a Jesús. Muy pocos empiezan y tristemente muy pocos terminan ese viaje. Pero este viaje, este camino que Dios nos ha llamado a seguir, es un viaje de toda la vida. Y es un viaje de obediencia a Cristo, día tras día, momento tras momento. Y es un viaje no solamente de personas de cierta edad, ya más grandes o más jóvenes o más chicos. Es un viaje que todos los que otra vez nombran el nombre de Cristo son llamados a llevar. Y vamos a empezar a ver qué es este viaje. En este tiempo vamos a hacer preguntas, vamos a estar leyendo la palabra. Jesús cuando enseñaba hacía muchas preguntas. Y recuerden, lo que queremos saber es qué es lo que dice la palabra de Dios. No queremos nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas. Queremos saber lo que dice el Señor. Un buen fundamento para comenzar, si tienen sus Biblias, y es importante que tengan sus Biblias, antes de que veamos el fundamento del discipulado, ¿por qué es tan importante ver lo que dice la palabra de Dios y lo que Él quiere que sepamos? Si van conmigo a Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, en el versículo 8 y 9, nos dice el por qué. Isaías 55, 8 dice esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el problema lo vemos aquí. Mis caminos, mis pensamientos van en una dirección. Y los pensamientos de Dios y el camino de Dios, dice, no solamente van en otra dirección, pero son más altos, más grandes, y no tenemos manera nosotros de llegar a sus caminos. Pero Dios ve el problema, Dios conoce la situación. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, sigamos leyendo. Porque dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Dios ve la situación y manda su palabra. Ahora tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, pero también vemos que esa palabra, ese verbo, fue Jesús que mandó a esta tierra para abrir el camino para que nosotros pudiéramos seguir sus caminos y seguir sus pensamientos. Jesús abrió el camino a través de su muerte en la cruz. Y ahora nos dice que seamos sus discípulos, sus seguidores. Y que su palabra llegue el propósito, que logre el propósito para el cual la envié. Y el propósito, como vemos la imagen aquí que usa en el versículo 10, es que crezcamos, que produzcamos, que germinemos, que podamos tener fruto en nuestra vida, que podamos crecer. Y que podamos crecer siguiendo el camino de Dios, siguiendo los pensamientos de Dios, y que Dios haga esos cambios en nuestra vida. Esos cambios que permanecen.
Y vemos que Dios quiere hacer ese cambio, pero nos llama a ser su discípulo. ¿Y cuál es ese llamado? Pues veamos el fundamento del discipulado. Lo encontramos en Mateo 4, del 17 al 22. Si tienen sus Biblias, por favor, abran Mateo 4, 17 al 22. El pasaje dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Básicamente, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y otra vez los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Y vemos ese llamado. Dios los llamó. Ahora, ¿cuál es ese llamado de Dios? Y veamos ahí lo que dice el pasaje. Te voy a dar unos minutos para que pienses. Y sé que estamos en video, no me puedes responder, pero piensa, ¿cuál es ese llamado de Dios? Y vemos el pasaje. Tal vez tú digas, no, es ser pescadores de hombres. Ese no es el llamado, ese es el resultado, lo que Dios va a hacer en sus vidas, los va a hacer pescadores de hombres. Pero el llamado es muy simple: venid en pos de mí. Básicamente, síganme a mí. Y al seguirme a mí, yo los haré pescadores de hombres. Ese es nuestro llamado: seguir a Jesús, seguirlo a Él, ser un seguidor, ser obediente, seguir en sus pasos. Ahora, esta obediencia vemos que nos va a costar. Y no solamente nos va a costar a nosotros, va a costar a toda la gente que nos rodea. Hay un precio que pagar. Y Jesús nos da ese precio desde adelante. Y es algo que necesitamos reconocer, que el costo de seguir a Jesús, que es que vamos a estar entrando a una batalla, una guerra espiritual. Este mundo está en guerra entre los seguidores de Jesús y los seguidores de este mundo, de Satanás. Y cuando nos alineamos con Jesús, cuando somos sus seguidores, vamos a tener oposición. Porque Satanás no quiere que seamos seguidores de Él. Quiere que hagamos todo lo que sea, no importa lo que sea, nada más no sigan a Jesús. Y va a hacer todo lo que pueda para desalentarte. Entonces, estas semanas que estamos en la escuela de discipulado, estamos aprendiendo qué significa ser un seguidor de Jesús. Vamos a ver que va a haber dificultades, va a haber cosas que se nos van a pasar o que van a meterse distracciones, otras cosas que tenemos que hacer, porque Satanás no quiere que aprendas y que no quiere que sigas y que llegues a ser ese discípulo de Jesús. Entonces va a buscar cualquier manera para que no sigamos adelante. Te va a desalentar. Y es muy importante que estemos orando unos por otros. Están escuchando la clase ahora, pero la idea es que se reúnan y puedan hablar y tener un grupo que se apoyen entre ustedes, que estén orando unos por otros, porque estamos en guerra espiritual. Y vamos a tener esa guerra espiritual para poder seguir adelante, para poder completar y llegar al final de la meta, esa meta, mini meta. El final de la meta es llegar a los pies de Cristo. Pero esas metas también de terminar estos semestres de la escuela discipulado. Ahora, también es importante reconocer cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de lo que vamos a ver, no es, cuando tenemos en nuestra mente el término escuela, a veces pensamos en clases, en cosas que tenemos que hacer, puntos, tenemos que estudiar, tenemos que hacer tarea, pero lo que estamos haciendo tiene un aspecto de clase,
Pero lo que realmente estamos haciendo, estamos aprendiendo y conociendo más a Jesús. Conocerlo a Él, su voluntad, su propósito para nuestras vidas. Y al hacer eso vamos a acercarnos y tener esa relación con Él. Es más que cumplir una lista de tareas. Es aprender a conocer a Jesús y tener esa relación con Él, esa relación vertical, esa relación que Él abrió a través de su muerte en la cruz, donde podemos venir a Él y buscarlo a Él primero. Como dice el libro de Mateo 6, dice, buscad primero el reino de Dios. Dice, todo lo demás, todas las otras cosas se añadirán, pero busca primero el reino de Dios. Entonces, esta es la base, es la importancia de qué es la clase, este curso de escuela de discipulado. El fundamento es ese llamado de seguir a Jesús y saber que ese seguirlo a Él va a tener consecuencias, va a meternos a esa guerra espiritual. Y también hay cosas que nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer y qué vamos a ver. Ahora, durante esta escuela de discipulado, pues hay cosas que vamos a estar haciendo. Hay un bosquejo de qué es la escuela de discipulado. Y podemos ver en ese bosquejo, en ese primer semestre, vamos a tener enseñanzas semanales, que es una de las enseñanzas semanales, donde estamos aprendiendo las características de un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se camina ser un discípulo? Y van a estar escuchando estas enseñanzas a través del video que están viendo o el audio también que está disponible. Y la idea es que cuando vayan a la clase y estén en su grupo pequeño con las personas que están en su mesa, puedan discutir y hablar las cosas que hayan aprendido. No solamente es escuchar, es tomar lo que han escuchado y procesarlo de alguna manera, internalizarlo, hacerlo que entre a sus vidas y que sea parte de sus vidas y que lo vivan y que lo caminen y puedan discutirlo y hablarlo con otros para que juntos puedan aprender a ser discípulos de Jesús. Vamos también a tener citas de personas que han hablado sobre el discipulado, que vamos a estar escribiendo, vamos a estar viendo esas citas. ¿Y qué es lo que hacen? Nos ayudan a aprender a pensar bíblicamente. ¿Recuerdan? Ya no mis pensamientos, ya no mis caminos. Queremos pensar los pensamientos de Dios. Queremos seguir el camino de Dios. Entonces tenemos que aprender una manera nueva de pensar y un nuevo camino a seguir. Entonces vamos a estar viendo esas características de qué es ser un discípulo. También lo que vamos a estar viendo, y para verlo prácticamente, porque el mejor ejemplo que tenemos es Jesús, vamos a estar leyendo cada semana, son 16 semanas de este semestre. Cada semana vamos a leer un capítulo de Marcos. Entonces, esta semana nos toca Marcos capítulo 1. Vamos a leer el capítulo de Marcos y lo que estamos buscando ahí son las enseñanzas. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? Cuáles son las enseñanzas de Jesús en ese capítulo, pero también ver las características de un discípulo, las características de Jesús, cómo actuaba Jesús, cuál es esa característica que vemos en la vida de Jesús, porque recuerden, es nuestro modelo. Entonces, que estaba enseñando, pero también que estaba viviendo. Tenemos el dicho, a ver si me sale bien, dices, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Haz lo que digo, no lo que hago. Y muchas veces así vimos, a veces tenemos papás que nos dicen, pórtate bien y haz esto y haz lo otro, pero vemos la vida de ese papá o esa persona y dices, pues tú no lo estás haciendo. En la vida de Jesús, Él enseñaba una cosa y vivía esa misma cosa. Entonces queremos ver lo que enseña y también lo que vivía. Esos dos aspectos, las enseñanzas de Jesús y las características de Jesús. Y vamos a estar, y la idea es anotarlas en las hojas que les vamos a estar dando para su reporte semanal, donde van a hacer un resumen de la enseñanza, poner las enseñanzas y características de Jesús y también vamos a seguir otros materiales que nos van a ayudar. Tenemos un libro que vamos a estar leyendo que se llama Reflejando su imagen. Y claro, el título nos dice todo. ¿Qué queremos hacer? Reflejar la imagen de Jesús.
Y el autor K.P. Yohanan realmente una bendición, nos va a animar, nos va a alentar, nos va a redarguir en qué significa ser y reflejar esa imagen de Jesús. Igual durante la semana vamos a ver devocionales de la Nueva Vida. En la Nueva Vida es de Andrew Murray y ese devocional nos está hablando qué significa ser ese seguidor de Cristo, ese cristiano, cómo se ve, cómo se refleja, y cada uno nos va a hablar de diferentes temas, de cómo podemos tener esa nueva vida, cómo podemos reflejarla. Y también vamos a ver un libro que se llama Devoción Extrema en los devocionales, que nos hablan de héroes de la fe. Personas que han dado su vida por Cristo, personas que han sido testimonio. La palabra testimonio en original es mártir. Personas que han dado su vida como mártires, que han dado testimonio de quién es Jesús y que son ejemplos para nosotros, para seguir y para ver lo que aprendemos de su valentía, de su fe y de su enfoque en seguir a Jesús, no importando el costo. Entonces esas son las ideas durante la semana. Ustedes reciben cada semana la enseñanza, el video o el audio. Están leyendo el libro de Marcos, están leyendo el libro de Reflejando su Imagen, igual los devocionales, viendo los devocionales, y llegamos juntos a la reunión para hablar entre el grupo pequeño que tienen todas estas tareas, vamos a poner de alguna manera, que hemos hecho, pero más importante, todas estas verdades básicas de poder pensar bíblicamente para ver los caminos de Dios, para ver los pensamientos de Dios, y juntos, como dice, redarguirnos unos a otros, alentarnos unos a otros, afilarnos unos a otros para ser esos discípulos de Jesús, ayudándonos mutuamente para que estas verdades se internalicen en nuestra vida y que sean parte de nosotros. Entonces ese es el objetivo. El objetivo de ser de este semestre, pero más importante, y quiero que lo veamos, que se resuma, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y es uno muy simple, muy fácil. ¿Cuál es el objetivo de la escuela de discipulado? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, el objetivo lo vemos aquí. Y está en Mateo 10, 24 al 25. Dice el 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y nos da dos ejemplos, un discípulo, un siervo. Un discípulo no es más que su maestro y el siervo no es más que su señor. Habla de una relación entre discípulo, maestro, siervo y señor. Hay una relación ahí, es muy importante entender esa parte. ¿Y qué implica esa relación? Bueno, vemos la siguiente parte, dice, bástale, básicamente es suficiente, esta es la meta, que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor. Dice, es suficiente que entendamos la meta, ser como nuestro maestro, ser como Jesús. Y ahí está la meta. Queremos ser más y más cada día como Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Siguiéndolo de cerca. Hay una bendición rabínica. Los rabíes eran los maestros en el tiempo de Jesús. Y una de las bendiciones que tenían era que seas cubierto del polvo de tu maestro. Y dices, ¿por qué? Que sean cubiertos del polvo de tu maestro. Bueno, básicamente en eso, si recordamos, en el tiempo de Jesús, cuando iban los rabís, los maestros, llevaban a sus alumnos con ellos, y ellos básicamente no era un salón que se sentaban y estaban ahí nada más dando clases con el pizarrón. No, era una enseñanza de vida. Entonces ellos seguían a su maestro de lugar en lugar, como los discípulos lo hicieron con Jesús. Y al seguirlo de lugar en lugar, en ese tiempo, claro, los caminos eran de tierra. Entonces, si tú estabas muy cerca de tu maestro, escuchando para que no perdieras ni una palabra, ni nada que decía, ibas a estar detrás de él, iba a estar comiéndote el polvo de tu maestro. Básicamente, lo más cerca que estabas de él, más polvo
ibas a tener encima de ti. Y esa es la bendición, que seas cubierto del polvo de tu maestro, porque implica que estabas muy cerca, escuchándolo a él y estando muy atento de todo lo que decía el maestro. Y ese es el ejemplo, esa es la motivación. El enfoque es ser como Jesús. Es suficiente que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su Señor. Otros textos importantes que vemos que nos hablan de esto. Vamos en sus Biblias, Romanos 8. Romanos 8. Y vemos en el versículo 28 un versículo muy conocido. Un versículo que usamos mucho, que nos gusta este primer versículo. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y ese versículo lo conocemos. Todas las cosas, los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. O cooperan o trabajan para nuestro bien. Vamos a poner la idea, ¿no? Y a veces nos quedamos ahí, muy bien, todo va, y luego estamos un poco decepcionados porque, bueno, esta situación no fue para bien en mi idea, en mi opinión. Realmente esto no, Dios pudiera haber hecho sin esto, pudiera haber vivido sin esta situación, Dios. Pero vemos ahí que lo califica y lo enseña la condición, realmente para que esto sea verdad y que dicen que los que, como dice aquí, todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahí tiene algo muy importante. Dice, esto es, pon atención, esto es, dice, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cómo nos va a ir bien en todas las cosas? Si somos llamados a su propósito, si somos llamados siguiendo su camino, si somos sus discípulos y básicamente si nos hemos entregado a ser discípulos de Jesús, si lo estamos siguiendo cerca, muy de cerca, dice, vamos, todas las cosas, todas las situaciones van a ser para bien porque van a ser las enseñanzas, las lecciones de Jesús en nuestra vida. Ahora todavía decimos, pues las situaciones que he estado pasando, las situaciones que he estado viviendo, realmente, ¿cómo son para bien? Primeramente, bueno, vemos aquí que somos llamados según su propósito, no mi propósito. Porque nosotros tenemos idea de qué nos iría para bien. Me iría bien, Señor, una casa nueva, un trabajo nuevo, un auto nuevo. Esas cosas serían bien para mí. Pero nuestro Maestro, Jesús, tiene otras ideas. Él sabe lo que es bien para nosotros. Porque mira lo que dice el 29. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dice, Dios nos conoce, Dios nos amó, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y dice, Él tiene ese propósito de que seamos hechos, dice, conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. Dios quiere que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús, que seamos más y más cada día como Jesús, para que Él sea el primero, el que nos dirija, el que abrió el camino para estar y venir a Dios, y nosotros lo seguimos a Él de cerca, y al seguirlo a Él lo imitamos, obedecemos, lo seguimos y vemos que Él empieza a trabajar en nosotros para que seamos hechos conformes a la imagen de Dios, para que lo sigamos a Él. Esto es lo que Dios quiere, la idea de Dios, no nuestras ideas, pero la idea de Dios, hacernos conformar a la imagen de su Hijo. Y vemos importante, esta idea no es nada más algo que vemos aquí en Romanos, lo vemos en muchos lugares. Veamos el libro de Gálatas. Pablo, ¿qué nos dice en Gálatas capítulo 1? Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero cuando aquel que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Y dice el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces vemos que Dios, dice, lo apartó desde el vientre de su madre. Dios tenía un propósito para aquí, para Pablo.
Y Pablo fue alguien que persiguió la iglesia, pero Dios tiene un propósito con él. Lo llevó para que tuviera ese encuentro con él y revelara su propósito en él. ¿Y cuál era el propósito de Dios para Pablo? Como vemos en el 16, revelar a su Hijo en mí. Que Jesús fuera revelado, que Jesús fuera formado en la vida de Pablo y que él siguiera el camino, siguiera a Jesús. Ahora, no solamente es eso en la vida de Pablo, es en la vida de todos nosotros. Pablo dice un poco más adelante en Gálatas 4, en Gálatas 4:18 vemos esa misma idea. Y Pablo dice aquí en el 18, es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Y dice el 19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formados en vosotros. Jesús trabajaba con los Gálatas, les enseñaba, les daba ejemplo y lo hacía para que Cristo fuera formado en ellos. Les apuntaba a Cristo para que ellos fueran formados en Cristo. Y él decía como esos dolores de parto, esas dificultades, ese trabajo de ayudarlos a nacer de nuevo y empezar a crecer y vivir. ¿Para qué? Para que fueran conformados a la imagen de Cristo, para que Cristo fuera formado en ellos. Ahora muchas veces decimos y hablamos y conocemos de qué significa ser discípulos, y tenemos ahí Mateo 28, la gran comisión y la importancia que entendamos que no vamos a poder hacer discípulos hasta que primeramente seamos discípulos. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tenemos que parecernos a nuestros maestros. Tenemos que es suficiente que el discípulo sea como su maestro, el siervo como su Señor. Porque si no, Cristo no es formado en nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando formemos discípulos? Vamos a formar personas que se parecen a nosotros, en nuestra carne, en nuestra manera caída de tratar de seguir a Jesús. Si estamos siguiendo nuestras propias opiniones y nuestras ideas y formamos discípulos, lo que vamos a hacer es formar más personas como nosotros. Y esa no es la meta. La meta es formar a discípulos que se parezcan a Jesús. Y para que eso pase, primeramente nosotros tenemos que dejar que Cristo sea formado en nuestra vida. Tenemos que reflejar a Jesús. Y eso es importante que entendamos cuando vemos algo como la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles todas las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas que Jesús nos enseñó. Pero primeramente, si no las aprendemos nosotros, ¿cómo se las vamos a enseñar a ellos? Tenemos que dejar que Cristo sea formado en nosotros, que seamos sus discípulos. Recuerden, no podemos hacer un discípulo, sino primeramente somos un discípulo. Uno a uno, y buscar cómo podemos, y parte de lo que vamos a hacer en ese tiempo de escuela de discipulado, y las cosas que estamos aprendiendo aquí, ir y compartirlas con otros. ¿Cómo se hace discípulo? Estamos aprendiendo cómo ser ese seguidor de Jesús, ese discípulo de Jesús. Lo aprendemos nosotros, lo hacemos parte de nuestra vida, y la mejor manera es no solamente tomarlo aquí y a nuestro corazón, pero empezar a compartirlo con la persona. Entonces vamos y buscamos a alguien uno a uno que podamos compartir. Mira lo que aprendí en mi escuela de discipulado, mira lo que aprendí en la palabra de Dios, y empezar a discipular a otros. No solamente ser discípulos, pero ser discipuladores. Entonces las cosas que vamos aprendiendo, poder compartirlas con otros. Y es algo que empieza a formar cuando lo practicamos y lo vamos compartiendo con otros. Realmente lo estamos internalizando y viviendo y haciendo parte de nuestra vida. Y eso es lo que Dios desea. Que empezamos a buscar esas personas que están dentro de nuestro círculo de influencia, las personas que conocemos y tenemos contacto día a día, mientras tenemos esa relación vertical con el Señor y estamos buscando de Él, recibiendo de Él y aprendiendo y siendo conformados para ser discípulos de Él y seguidores de Él. Lo enseñamos a nuestra relación horizontal con las personas que nos rodean. Y ese círculo de influencia podemos compartir las cosas que Dios nos ha enseñado.
Ahora vamos a seguir este resto del tiempo que tenemos hoy en la clase viendo lo que significa ser como Jesús y cuál es este proceso y cómo Dios lo hace. Y lo vemos aquí en el objetivo. El objetivo es Mateo 10, del 24 al 25. Es suficiente que el discípulo sea como su maestro. Esa es la meta final, ser como Jesús. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Y es lo que vamos a ver. ¿Cuál es ese llamado? Empieza cuando empezamos a escuchar y entender las cosas de Dios, el nivel que estamos, porque muchas veces tal vez somos nuevos a la palabra de Dios, no tenemos todo el conocimiento, no sabemos todo de la palabra, pero donde estemos, empecemos a escuchar, empecemos a entender, empezamos a buscar que las verdades que estamos aprendiendo se internalicen en nuestra vida y las podamos poner en práctica. Los discípulos mismos, si nos ponemos a pensar en su vida, cuando entraron muchas veces Pedro decía unas cosas, se metía la pata, decía tonterías, se peleaban de quién era el más grande, y eso pasa aún con los seguidores de Jesús, los que estaban muy cerca de Jesús, tenía Jesús que trabajar con ellos, a veces no entendían, a veces le preguntaban, ¿y eso qué significa? Entonces todo esto está bien. Que mientras vayamos en este proceso de seguir a Jesús, de ser más como Él, de aprender a ser como nuestro Maestro, ser como nuestro Señor, que vamos a ver y hay cosas que no vamos a entender, pero pedirle que nos enseñe. Por eso también está el grupo pequeño con el cual estamos estudiando con el líder, para que podamos ver estas cosas y no entiendo esto y qué pasa con esto, porque va a haber cosas como los discípulos que todavía tenemos que de alguna manera desaprender en nuestra vida y luego aprender la manera correcta, aprender cómo lo haría Jesús. Entonces empieza escuchando y entendiendo en el nivel en donde estemos y empezar a obedecer el llamado, las cosas que Jesús nos dice. Y mientras vamos ahí, mientras escuchamos, mientras obedecemos, mientras nos sometemos y nos rendimos a Él, vamos a ser conformados o formados a la imagen de Cristo. Y vamos a ver cuando empezamos a caminar en estas cosas, vamos a ver los cambios que Dios va a hacer en nosotros. Vimos el llamado de Jesús en Mateo 4:19, síganme a mí. Ahora lo que tenemos que entender es cuál es esa condición. Si vemos a ver aquí es síganme a mí. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba predicando? ¿Qué es la condición que decía? Si vemos aquí en la primera parte dice arrepentíos, arrepiéntanse. Y vemos esa condición es que ese arrepentimiento, ese arrepentimiento verdadero. Y entonces es importante que veamos y entendamos qué es el arrepentimiento verdadero. ¿Cuál es ese llamado y cuál es la condición? El llamado es sígueme, pero la condición es arrepiéntete. ¿Y qué significa ese arrepentimiento verdadero? El arrepentimiento verdadero tiene esa condición. El llamado a Jesús tiene una condición, el arrepentimiento. Ahora, si te pregunto a ti, ¿qué es el arrepentimiento? Van a haber muchas respuestas, muchas ideas. Pero si vemos lo que dice la palabra de Dios, recuerden, la palabra de Dios es nuestra base, es nuestra meta. Lo que dice la palabra de Dios y nos enseña cómo debemos cambiar. Y son tres partes, tres cosas del arrepentimiento bíblico. Y si no tenemos las tres partes, no nos hemos arrepentido. Todas las tres son necesarias. Vemos la primera, la número 1. Es un cambio de pensamiento, un cambio de mente. En el libro de Amós, Profetas Menores, Amós 3:3, un versículo muy simple. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo, si no tienen la misma dirección? Si Jesús está yendo en esa dirección y yo estoy yendo en esa dirección, no estamos de acuerdo.
No lo estamos siguiendo a Él, estamos siguiendo nuestros caminos y nuestros pensamientos y en vez de sus caminos y sus pensamientos. Tenemos que tener un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Necesito venir y entender quién es el Señor. Necesito seguirlo a Él y pensar no de mi manera, no de lo que yo pienso, pero empezar a ver bíblicamente qué es lo que Dios me está llamando a hacer. Tenemos que estar de acuerdo con esa palabra de Dios y el estar de acuerdo significa obedecerla. Entonces, número 1. Número 2, un cambio de corazón. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 7, del 8 al 10. Y vamos a leerla, un pasaje muy, muy importante del arrepentimiento bíblico. 2 Corintios, capítulo 7. Y vamos a ver el versículo 8 al 10. Dice: porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuiste entristecidos, sino de que fuiste entristecidos para arrepentimiento, porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Y ahí lo define. ¿Qué significa esa tristeza conforme a la voluntad de Dios? Y dice esto: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí nos da la cosa, hay dos diferentes tipos de arrepentimiento, según Dios y según el mundo. Y básicamente la diferencia es esa. La del mundo, nos cacharon, o nos fue mal, o hice algo malo y estoy triste, pero como vemos ahí es por un poco de tiempo. Ya se nos pasó, ya se nos quitó y realmente no hubo un cambio. Nada más me arrepentí o estuve triste porque me cacharon cuando haciendo esto, viendo esto, o salió a la luz lo que estaba haciendo y me arrepentí, pero dejo que pase un poco de tiempo, se me quita la tristeza, se me quita todo lo que causó y de repente sigo lo mismo, hago lo mismo, hasta que me cachen otra vez. Y esa es una tristeza según el mundo. Dice, no hay un cambio de corazón, no hay un cambio dentro de mí, es algo que es temporal. Pero dice esa parte de ser entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Eso lo que pasa es un arrepentimiento que conduce a la salvación, un cambio de vida, un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón es un cambio dentro de nosotros que produce ese cambio permanente, ese cambio realmente de seguir a Jesús y ese trabajo que Dios hace dentro de nuestro corazón, ese arrepentimiento verdadero. Entonces esa es la número 2. Vemos ese cambio de corazón, un arrepentimiento según Dios, un arrepentimiento de salvación. Número 3, ese cambio de dirección. Y en el número 3 tenemos Juan 8, del 1 al 11. Y vemos la historia de la mujer que encontraron en adulterio. Juan capítulo 8. Del 1 al 11. Para dar un poco de contexto, siempre es importante ver el contexto de la historia. Si vemos aquí la historia, va así. Juan 8:1 dice esto: pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, sentándose y les enseñaba. Y los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues,
¿qué dices? Querían causarlo. A ver, ¿qué iba a decir Jesús? Decían esto, probándole, querían probarlo para tener de qué acusarle. Pero dice, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué escribía Jesús en la tierra? ¿Qué piensan? Es una pregunta para ver qué es lo que contestan, porque realmente no lo sabemos. No tenemos idea que Jesús escribió en la tierra. Y ha habido sermón tras sermón tras sermón de lo que Jesús escribió en la tierra. Las que opiniones de las personas. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es qué pasó después. ¿Y qué es lo que pasó después? Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Se inclinó de nuevo y escribía en la tierra. ¿Qué escribió en la tierra? Exacto, no sabemos, no tenemos idea. Pero, ¿qué pasó? Al oír, recuerden, al oír esto ellos no se fueron retirando uno a uno, comenzando de los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Y cómo responde Jesús en el 11? Ahí está. Dice, ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿y cómo viene el verdadero arrepentimiento? Yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. ¿Y qué es lo que les dice ahí? Un cambio de dirección. ¿Estabas haciendo esto? Ahora, desde ahora, no hagas esto. Ve en una dirección diferente. Entonces vemos un cambio de pensamiento, un cambio de pensar de nuestra mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. Ve y peca, no peques más. No es arrepentimiento si no hay cambio. Si no te arrepientes, no verás el reino de Dios, dice Dios. No es opción. El arrepentimiento es esencial. Pero tristemente es un tema que no se habla mucho en la iglesia. Porque si habláramos del arrepentimiento, tendríamos que hablar de qué nos tenemos que arrepentir. Y es el pecado. Otro tema que no nos gusta hablar en la iglesia. Pero vemos el llamado de Cristo. Sígueme, arrepiéntete. ¿De qué? De tus pecados. Tener un cambio de pensamiento, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de dirección. Arrepiéntete y sígueme a mí. Si lo voy a seguir a Él, ¿qué necesito hacer? Arrepentirme. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Me va a hacer un pescador de hombres. Y algo muy interesante en ver cuando vemos este propósito es que parte de ser un discípulo seguidor de Jesús es tener ese corazón por los perdidos. Jesús nos va a dar un corazón por ese mundo perdido. Y tal vez nos preguntemos, pues yo no tengo un corazón por el mundo perdido. Ya nos deberíamos pensar, porque solamente hay dos posibilidades. Si no tenemos ese corazón por la gente perdida, la gente que no conoce a Cristo. Número uno, es que Jesús no está cumpliendo lo que Él dijo que iba a hacer. Ahora sabemos, esa no es verdad. Jesús cumple su palabra. Jesús hace lo que dice que va a hacer. Entonces, si no tenemos ese corazón por un mundo perdido, tal vez la segunda. Y la cosa que tenemos que ver es que realmente no estamos siguiendo a Jesús. No estamos siguiendo su camino, no estamos siguiendo y pensando sus pensamientos, no estamos dejando que Jesús trabaje en nosotros, no nos hemos arrepentido, como vimos ahí, bíblicamente. Y no hemos tenido ese cambio de mente, pensamiento, corazón, de dirección. O no estamos siguiendo a Jesús. Si no tenemos un corazón por la gente perdida, tenemos que ver muy de cerca lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Tenemos que aprender qué significa ser un discípulo. Y es importante, discípulo, ¿qué es un discípulo? Pues yo soy cristiano, ¿no?
¿Es discípulo? ¿Es algo diferente? ¿Es discípulo o es cristiano? Bueno, veamos. Hay dos palabras griegas que se usan para discípulos, para ser un discípulo. La primera es manthano. Manthano significa un seguidor. La segunda es matetes. Matetes es un aprendiz. Entonces un discípulo es un seguidor y un aprendiz. Y vemos la imagen otra vez. Seguían al rabí, al maestro, los seguían, pero también mientras los iban siguiendo, iban aprendiendo a ser como su maestro. Es suficiente que el discípulo sea como su maestro, que el siervo sea como su señor. Los siguen y van aprendiendo mientras los siguen. ¿Cuántas veces creen que esta palabra manthano o matetes se usa en la Biblia? Se refiere a un discípulo. Ahora no están aquí conmigo, no puedo escucharlos, pero les estoy dando un poco de tiempo para que lo piensen y en su mente tengan un número. Bueno, ¿cuántos son? Son 238 veces. Se usa la palabra o manthano o matetes, esa parte de discípulo, ser un discípulo en la Biblia. Ahora vamos a pensar, ¿cuántas veces se usa la palabra cristiano en la Biblia? ¿Ya tienen su número? ¿Es más? ¿Es menos que discípulo? ¿Cuántas veces? 3. ¿3? ¿Nada más 3? Sí, 3 veces. Manthano, matetes, discípulo, 238 veces. Cristiano, 3. Ahora, esto lo que pasa muchas veces con nosotros es que tenemos conceptos equivocados de qué es un cristiano, qué es un discípulo. Tal vez en nuestra mente tenemos esta idea, dos categorías. Yo soy cristiano y hay cristianos que son mucho más enfocados o radicales y esos son discípulos. Entonces, ¿soy cristiano o soy discípulo? Es una de dos categorías. Y eso no es cierto. O tal vez tienen la idea, bueno, hay una gama, básicamente una línea, ¿no? Entre un extremo tenemos a esos cristianos de eventos especiales o días especiales. El cristiano de que va a la iglesia en la Navidad, en Semana Santa, ese cristiano, ¿no? Y si vas acercando al cristiano que va a la iglesia ocasionalmente, el que va una vez a la semana los domingos, el que va en los domingos y los miércoles, hay el cristiano que va el domingo y miércoles y sirve en la iglesia, y luego hasta aquí en este lado hay ese cristiano que es el discípulo, como que el radical, que se va a ser misionero, que quiere ser pastor, y tenemos esta idea de una gama que todos estos son cristianos, pero hay diferentes niveles en esa gama de compromiso. Y lo que tenemos que entender, una alerta que nos da Jesús, es que eso no es verdad. Es algo que hemos hecho para como que ver y sentirnos bien. Bueno, estoy aquí, soy más que ellos, pero bueno, no tanto como ellos, ¿no? Y lo que tenemos que ver es esa alerta que nos da Jesús. Vayan conmigo a Mateo 7, 21. ¿Qué es lo que dice Jesús? Y algo que nos debería alertar, este versículo nos debería dar escalofríos a cada uno de nosotros. Y realmente quitar esa idea de una gama de compromiso, de categorías. ¿Qué es lo que dice Mateo 7, del 21 al 23? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, algo que nos debería preocupar: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicas la iniquidad. Eso nos debería dar algo que pensar. ¿Realmente me conoce Jesús? Yo conozco a Jesús, pero también Él me conoce a mí. Tengo esa relación. Y lo que tenemos que entender, que el ser un cristiano es más
que una categoría, yo me identifico con esta iglesia, yo me identifico con los cristianos. Es una relación. ¿Recuerden esa relación vertical con el Señor? Es una relación, y una relación es entre dos personas conociendo más a la otra persona y esa persona conociéndonos más a nosotros. Y cuando hay una relación entre dos personas empiezan a cambiar, empiezan a afectarse mutuamente. Y claro, esa relación es un maestro a su discípulo, un señor a su siervo. Entonces vemos que el maestro y el Señor van afectando y trabajando y transformando al discípulo, al siervo. Pero es una relación. Y Jesús dice, apartaos de mí, no los conozco. Yo quiero ser conocido por Jesús. Yo quiero ser su discípulo, quiero ser su siervo. Entonces no podemos tener esta idea de discípulo o cristiano, o una gama de diferentes niveles, vamos a poner, de compromiso, o dos categorías. Es la misma cosa. La realidad la vemos en Hechos 11:26. Hechos 11:26. Vayan conmigo en sus Biblias. Hechos 11:26 dice esto. Y cuando los encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y es lo que vemos, discípulo, cristiano. Es lo mismo, no hay diferencia. El que es cristiano debe ser discípulo. Y debe ser ese discípulo que sigue a Jesús. No hay una diferencia, no hay categorías. Un cristiano es un discípulo es un cristiano. Y tenemos que entender ese llamado que tenemos cada uno de nosotros y ser ese discípulo de Cristo. Los discípulos eran cristianos. Es lo que Dios demanda, lo que Jesús demanda. El ser discípulo no es algo único. Juan el Bautista tenía discípulos. Los fariseos tenían discípulos. Era la relación que cambiaba. Porque nosotros en nuestra relación somos seguidores de Jesús. Queremos parecernos a Él. Queremos ser más como Él. La próxima semana vamos a estar viendo ese llamado de Jesús. Y lo que demanda ser un seguidor de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Qué significa seguir a Jesús? Un verdadero discípulo. No hay nada más importante que ser como Jesús, que seguir a Jesús. Recuerden, vamos a estar viendo este video que estamos viendo ahora. Hacer un resumen. ¿Qué es lo que te llamó la atención del video? ¿Cuáles cosas te redarguyeron? ¿Cuáles cosas quieres ver más? Es un resumen de lo que viste. También recuerden, vamos a ver Marcos capítulo 1. Léelo. Y buscamos esas características de Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo actuaba? Porque queremos aprender, queremos seguirlo a Él y reflejar y aprenderlo a Él, aprender cómo Él era. Y también qué enseñaba, porque no es solamente como vive, pero también lo que dice. Haz lo que digo y haz lo que hago. Todas las dos cosas. Entonces, ¿qué decía Jesús y qué hacía Jesús? Entonces vamos a hablar esto en nuestro grupo pequeño. También recuerden, los capítulos se van a poner, cuáles capítulos son del libro de Reflejando su imagen, cómo podemos reflejar esa imagen de Jesús. Y finalmente los devocionales que tienen las mañanas, el devocional de la nueva vida y de devoción extrema. Sus comentarios de lo que aprendieron y vieron de esos devocionales. Sigamos adelante. Como vimos otra vez, no hay nada más importante que ser como Jesús, de ser su discípulo. Y estén orando, pues recuerden, tenemos esa guerra espiritual. Satanás no quiere que sigas, pues te va a poner distracciones, te va a poner otras cosas, pero tienes que hacer ese compromiso. Quiero ser un discípulo de Jesús. Entonces hacer ese compromiso de seguir adelante.
y orar que todas las cosas que estés aprendiendo, todas las cosas que estés leyendo, las cosas que estés escuchando, las cosas que estés viendo de ser un discípulo, que Dios las ponga en tu vida y que sean verdaderas. Y finalmente los dejo aquí con Romanos 12. Esa gran llamada. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentemos nuestra vida, hagamos ese compromiso de seguirlo a Él, ofrezcamos nuestra vida como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer en nuestra vida? Bueno, dice, no os conforméis a este siglo, no sigamos el patrón, el camino, nuestros pensamientos, nuestros caminos de este mundo, pero seamos transformados. Y es lo que Dios va a hacer en nuestra vida, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es el proceso de transformación Dios va a hacer mientras lo seguimos más de cerca, mientras lo conocemos a Él, mientras aprendemos a amarlo más cada día. Él nos va a dar esa claridad para ver y entender qué significa ser un discípulo. Sigamos a Jesús. Seamos transformados. No seamos conformados a este mundo, pero transformados para ser más y más como Jesús cada día. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y sigan a Jesús, porque hemos sido llamados a seguirlo a Él. Recordemos los fundamentos, los objetivos, el llamado, la condición, pero más que todo, sigamos adelante. Día tras día, momento tras momento. Recuerden, no lo hacemos solo. Tenemos un grupo de personas que están con nosotros, pero también más que todo tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro guía. Tenemos a Jesús, que está abriendo el camino y nosotros estamos siguiéndolo a Él. Seamos sus discípulos y sigamos a Cristo. Déjenme orar por ustedes. Dios, te pido por todas las personas que están empezando este curso de escuela de discipulado, que tú los guíes, que los lleves en este camino para que puedan seguirte a ti. Te pido por las distracciones, los ataques, el desaliento, Señor, que no se den por vencidos. Que estén donde estén, tú los vas a llevar paso a paso, día a día, para que cada día más y más se parezcan a ti. Más de ti, menos de mí. Señor, trabaja en nuestras vidas. Cuídanos y guárdanos para que sigamos adelante siendo como tú. Es suficiente que el discípulo sea como su maestro, que el siervo como su Señor. Llévanos en ese camino, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y sigamos ese camino, iglesia.